Funciones de Excel avanzadas. Base de datos. Continuamos con nuestras funciones de Excel avanzado. A continuación nos toca ver las funciones de base de datos, ¿ok? Que están en la categoría base de datos. En la explicación de la función base de datos, bdcontar, dice que cuenta las celdas que contienen números en el campo, en este caso columna, de registro de la base de datos que cumple con las condiciones especificadas. Bien, para poder comprender la magnitud de estas funciones de base de datos, vamos a utilizar una base de datos y poder analizar y poder comprender con mayor claridad estas funciones. Bien, por un lado tenemos nuestra base de datos, que es la que se encuentra también dentro de tu archivo, en paralelo para que tú puedas ejecutar las mismas operaciones que estamos realizando nosotros en este video, en este caso de forma práctica. Se encuentra nuestra base de datos y también hemos copiado el mismo encabezado o título sobre esta base de datos, dejando alrededor de 2-3 filas en vacío. Por otro lado, hemos realizado o inscrito las funciones de fórmulas de base de datos, bdcontar, contará, máximo, mínimo, suma y bdproducto. Vamos a entender cómo operan estas funciones de base de datos. Ok, ¿cuál es la sintaxis de una función de base de datos? Y vamos a ir a volver a nuestra pantalla principal, y la función o sintaxis que tiene esta función es: necesita una base de datos, un nombre de campo y criterios. ¿Ok? Vamos a trasladar esta idea en la pantalla que estamos actualmente nosotros. Allí nuestra sintaxis para poder verla con un poco más de claridad. Entonces la sintaxis necesita, la función necesita que ésta contenga una base de datos, nombre de campo y criterios. Bien, si nosotros analizamos esta función, la base de datos ya la que hemos mostrado anteriormente. También lo que necesitamos es un nombre de campo. En el caso de la función le llaman nombre de campo una columna, ¿ok? Que tiene relación directa con la función. Y tercero, los criterios. Y en este caso, la selección que estoy haciendo actualmente serían nuestros criterios, ¿ok? O sea, alrededor de 7 criterios, alrededor de 7 y 8 criterios para poder analizar nuestra base de datos. Bien, vamos a realizar nuestra función, y la función bdcontar dice que cuenta el número de celdas que contienen números en una base de datos. ¿Ok? Va a contar los datos con respecto a las variables o los criterios que nosotros ingresemos en nuestros criterios. En la medida que estos cumplan con esos criterios, la base de datos o la función bdcontar nos va a decir: hay 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30 registros que cumplen con estas variables o atributos. Bien, vamos a realizar la función bdcontar. Vamos a acercarnos un poco más a nuestra pantalla para poder visualizar mejor. Vamos a ingresar nuestra función bdcontar, se encuentra allí, la seleccionamos, bdcontar, y a continuación vamos a seleccionar base de datos. Vamos a seleccionar toda la base de datos allí. Recuerde que en Control Shift y las flechas de nuestro cursor podemos seleccionar nuestra base de datos de principio a fin de forma rápida. No encontramos nuestra base de datos, punto y coma, y el nombre de campo asociado a bdcontar, ya que contar es una función numérica, deberíamos seleccionar el campo o la columna edad, y seleccionamos nuestra columna edad, punto y coma, y ahora nuestros criterios. En nuestros criterios vamos a seleccionar todo este segmento, los títulos más una fila en vacío, donde allí vamos a ingresar los criterios que necesitamos para esta función de bdcontar. Cerramos nuestra sintaxis, nuestra función, le damos aceptar. Y cuando
damos a aceptar, el sistema nos dice un valor de 50. Vamos a analizar cuántos registros se encuentran en nuestra base de datos, de principio a fin, y vamos a decir que nuestros registros en nuestra base de datos son 50. Y vemos el lector en la parte inferior, número 50. Hay 50 datos registrados en esta base de datos. ¿Ok? ¿Por qué 50? Porque no hemos aún agregado en nuestra variable o nuestro criterio ningún criterio para poder cuestionar nuestra base de datos. Lo que estamos analizando con esta función es, en la medida que nosotros vamos ingresando variables o criterios, vamos preguntando a la base de datos cuántas personas o registros cumplen con esos criterios. Por ejemplo, las personas que tienen 25 años en nuestra base de datos, solo dice que hay 4 personas. Si tengo una de 28, 4 personas. De 45, 4 personas. De 41, solo 2 personas. Bien, vamos a mantener el valor de 25, pero además de 25 vamos a preguntar si alguna de esas personas reside en la ciudad de Santiago. Y las personas que tienen 25 años y están en la ciudad de Santiago, solo 3 dentro de nuestra base de datos. Bien, ¿cómo podemos comprobar esto? Si tuviéramos alguna duda respecto a esta información, vamos a hacer un filtro, vamos a filtrar y decir simplemente 25, y en 25 nos damos cuenta que solo 3 personas se encuentran en la ciudad de Santiago, en la cual podemos dimensionar que el resultado que hemos recibido de Excel está en lo correcto. Si volvemos a 0, a estándar nuestra base de datos, podríamos seguir añadiendo valor. Por ejemplo, decir cuáles de esas personas están en la carrera de Derecho, y solamente una persona o un registro se encuentra con esos 3 criterios dentro de este dato. Además de esto, decir, por ejemplo, las personas que tienen 100 pesos de aportación, bueno, en este caso 0. Mayor a 100, solo una persona. Y si esa persona está en alguna AFP, por ejemplo, en la Profuturo, ahí se encuentra entonces nuestra AFP Profuturo, y dentro de esto solamente una persona dice que cuenta con todos estos criterios dentro de nuestra base de datos. BD contar nos permite solamente definir de forma estadística cuántas personas cumplen este criterio dentro de nuestra base de datos. Perfecto. Vamos a seguir avanzando con nuestras funciones de base de datos. A continuación vamos a analizar la función BD contar. Y la función BD contar habla lo siguiente, dice que cuenta el número de celdas no vacías en una base de datos. Cuenta el número de celdas no vacías en una base de datos. Perfecto. Que cuenta valores alfanuméricos. Vamos a seleccionar nuestra función BD contar. Vamos a decir BD contar. En este caso BD contará esta oportunidad. Vamos a seleccionar nuestra base de datos completamente. Allí el nombre de campo, y en este caso vamos a seleccionar también, en este caso vamos a ciudad, allí, y los criterios, todos los criterios que hemos seleccionado anteriormente. Lo que estamos logrando hacer es analizar una base de datos con 8 criterios para poder cuestionar esta base de datos. Cerramos nuestra función, aceptar, y el sistema nos dice que una persona, tanto en BD contar como en BD contará, nos arroja con esos mismos criterios. ¿Ok? Entendemos que la función contará es una función que cuenta alfanumérico. ¿Ok? Ahora, dentro de la función contará, solamente una persona, hay una que tiene este registro. ¿Ok? O sea, si yo dijera, por ejemplo, 35, me diría 0, o 28, 1. Bien, si yo voy
eliminando algunos criterios, podría obtener una información mucho más robusta o mayor de los números o los registros que están asociados a esos criterios. Bien, podría cuestionar también por el sueldo, preguntar cuántas son las personas que están denso sobre, por ejemplo, 3 millones de pesos. Bien, solamente me dice que en este caso siguen siendo 2 personas. Y podría, por ejemplo, de la ciudad de Valparaíso, 0. O sea, no hay ningún registro que cuente con 28 de edad, que esté en Valparaíso, en la FP Pro Futuro y tenga un sueldo mayor de 3 millones de pesos. ¿Ok? Excelente. Sigamos con nuestras funciones de BD contar. Hemos pasado por ya 2 funciones. BD contar, que nos permite cuantificar los valores que tienen X criterios. ¿Cuáles criterios? Para nuestro caso, los 8 criterios que hemos logrado obtener en esta base de datos. Vamos a seguir con la función BD Max. BD Max. Vamos a seleccionar nuestra función. Vamos a seleccionar toda nuestra base de datos hasta el último registro, el nombre de campo, y vamos a buscar aportación. ¿Por qué aportación? Porque es un campo numérico. Por ende, nuestra función está asociada a un campo numérico. Punto y coma, y vamos a seleccionar todos los criterios que están en la parte superior. Cerramos nuestra función. Aceptar. Y bueno, nos dice que no hay ninguna persona que esté todavía en la edad 28, Valparaíso, por futuro, y 3 millones. Pero ¿qué pasa si yo ahora elimino, por ejemplo, la edad, Valparaíso, y vamos a ver, vamos a quitar todos los registros? ¿Qué nos dice en esta oportunidad? Que hay 50 criterios o 50 registros. 50 registros en vez de contará, pero el valor máximo en aportación sin tener ningún criterio es el valor de 150. Si nosotros miramos el filtro y vamos al final, nos encontramos que nuestro último valor es el valor de 150, siendo el valor máximo de nuestra tabla. Bien, si ahora vamos agregando criterios, Santiago, que esté en la ciudad de Santiago, las personas que están en la ciudad de Santiago son solo 9, y dentro de esas 9 el valor máximo en aportación es 148, y con eso vamos obteniendo la medida de mayor cantidad de criterios. Por ejemplo, Pro Futuro, a carrera profesional puede ser arquitectura. Bueno, no hay ningún registro con esa criterios. ¿Ok? Bien, hemos visto 3 funciones de las bases de datos: BD contar, BD contará, BD Max.